buenas tardes con todos los presentes. Soy Alondra Flores, asociada principal del Círculo de Arbitraje con el Estado, quien los acompañará a lo largo de esta ponencia magistral. Sean bienvenidos en nombre de CAE a nuestra segunda sesión de la Cátedra Arbitral. Y en ese sentido, tengo el honor de presentar al doctor Adolfo Pulgar Soares, quien desarrollará el tema Perspectivas sobre la motivación de laudos arbitrales en las sentencias de salas comerciales. El doctor Adolfo Pulgar Soares es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, máster en Derecho de Empresa por la Universidad de Navarra y magíster en Administración por la Universidad del Pacífico. Especialista en arbitraje, contratación pública, asociaciones público-privadas y derecho corporativo, con más de 15 años de experiencia, enfocándose en inversión pública, en inversión privada y grandes proyectos de infraestructura. Ha sido asesor de alta dirección, gerente legal y jefe legal en empresas multinacionales y gremios empresariales. Asesor legal en estudios de abogados y entidades públicas que promueven infraestructura pública y consultor en el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Energía y Minas y Proinversión, entre otros. Actualmente es consultor y árbitro registrado en la RNP OCE, conduciendo arbitrajes de construcción, obras, bienes y servicios. Les recordamos a nuestros estimados participantes que pueden hacernos llegar sus preguntas en la caja de comentarios para que al finalizar la exposición del doctor se le pueda trasladar las preguntas pertinentes. Bienvenido, doctor. Es un gusto contar con su presencia. Le cedo el uso de la palabra por un espacio de aproximadamente 30 minutos. Procedo a compartir pantalla. Muchas gracias, Alondra, por la organización del evento junto con el doctor Abel Ruiz y a todo el equipo del CAE por generar estos espacios de intercambio de ideas y de conocimiento, considerando además que nos acompañan pues, abogados especialistas en arbitraje y seguramente también estudiantes. Siguiente, por favor, Alondra. Entonces, un ¿me confirma si es? Ok, entonces un estudio elaborado por un reconocido centro de arbitraje en el año 2022, un centro de arbitraje de un gremio empresarial, estimó que el porcentaje de éxito de anulación de un laudo es más o menos del 18% de los recursos que se presentan, ¿no? Entonces digamos que de cada 50 recursos de anulación que se presentan, 9 son amparados por las salas comerciales y son devueltos al tribunal arbitral para que emitan una nueva decisión. Dentro de esos laudos, dentro de ese 85% que tiene como causal de anulación los vicios de motivación del laudo. Y si seguimos con estos números de referencia que comenté hace un momento, de cada 50 recursos presentados, más de 7 se anularon por vicios de motivación del laudo. O sea, de los 9 que se ampararon, 7 se habrían anulado por vicios de motivación. Entonces hay cierta relevancia en lo que vamos a conversar porque se identifica lo que la jurisdicción estatal considera errores o vicios de motivación y por lo tanto hay un aporte, una mejora en la elaboración de laudos, así como en la conducción de los procesos arbitrales, ¿no? Mitigando, por tanto, los riesgos de anulación y ofreciendo a los contratantes y a las partes litigantes una versión de lo que las salas comerciales consideran vicios o errores en la motivación. Acuérdense que el literal B del inciso 1 del artículo 63 del decreto legislativo 1071 establece como causal de anulación del laudo cuando una de las partes no ha podido por cualquier razón hacer valer sus derechos, ¿no? Esta causal es la que ha abierto la puerta para que los recursos de anulación se presenten porque se afecta el debido proceso. La debida motivación también, aunque en menor medida, se ha podido amparar en el literal C del mismo inciso 1 del artículo 63, si se considera que existió un incumplimiento de las reglas del arbitraje y por tanto una afectación al derecho de las partes. ¿Qué se hizo? ¿Qué actividades previas se realizaron para llegar a esta exposición? Pues las actividades previas fueron, primero, búsqueda e identificación de sentencias relevantes, en una selección de 6 sentencias relevantes que no forman parte del estudio del Centro de Arbitraje del año 22, que pueden ser útiles para todos aquellos que estén involucrados, tanto en las controversias comerciales como en las controversias en contratación pública, ¿no?
y sin dejar claro de manifestar pues, que las salas comerciales tienen una gran incidencia en la forma cómo se tienen que conducir los arbitrajes y sobre todo aquellos que involucran a una parte pública. Sin embargo, durante la búsqueda de estas sentencias, encontramos una sentencia de la Corte Suprema, una casación que a lo mejor viene a acotar el ámbito, digamos, de acción de las salas comerciales justamente respecto de la revisión que realizan al fondo y motivación efectuada por los tribunales arbitrales, ¿no? Esta casación, por lo tanto, sería la sentencia número 7 que vamos a ver al final de la exposición. Siguiente, por favor, Amanda. Eh, bueno, como ustedes saben, todo contrato que tiene un convenio arbitral, eh, pues en principio las partes esperan que el contrato se ejecute de acuerdo a las obligaciones que han pactado, ¿no? Sin embargo, en la práctica suceden diversas interpretaciones, diversos elementos que se han hechos de terceros, interpretación, digamos, distinta entre las partes, ¿no? Que genera una controversia, ¿de acuerdo? Cuando pasa esta controversia, se presenta, pues una de las partes presenta una solicitud a la institución arbitral que ha sido escogida en el convenio arbitral o en su defecto a una digamos, que escoge la parte demandante. Se constituye el tribunal arbitral, se plantean las reglas del proceso a las partes, se presenta la demanda, se contesta la demanda, se admiten pruebas, se valoran las pruebas, fijan por puntos controvertidos, tenemos las audiencias, hay alegatos y finalmente hay un laudo, ¿no? En un proceso que a lo mejor de los casos pues, puede durar menos de un año, para que se emita un laudo en principio definitivo e inapelable. Y este laudo pues, debe cumplir cierta estructura. Hay algunos documentos como las guidelines de la IVA o de la Cámara de Comercio de Bogotá que nos dan cierta referencia o cierta estructura mínima que debe contener un laudo arbitral. Estos laudos pues, pueden ser materia de cuestionamiento, ¿no? Primero, ante el tribunal arbitral, dándole la oportunidad, estimando pues, recursos post-laudo, que pueden ser rectificación, interpretación, exclusión y integración. Y si no se supera este cuestionamiento a ojos de la parte, esta puede presentar un recurso de anulación del laudo ante el Poder Judicial, ¿no? Y esta obligación de motivar a cargo pues, de los tribunales arbitrales está prevista en el artículo 56 de la ley de arbitraje, salvo claro que las partes pues eximan, ¿no? al tribunal arbitral de motivar el laudo, ¿no? Entonces, como ya dijimos, una causal de anulación del laudo se vincula con la falta de la debida motivación por ser parte del debido proceso arbitral. Pero, ¿qué es, digamos, la debida motivación? El doctor Julio Wong señaló que es justificar una decisión adoptada y justificarla de una forma aceptable, ¿no? Ahondando un poquito más, podemos decir que es la expresión escrita, ¿no? De la deducción razonada de los hechos del caso, de las pruebas aportadas o las pruebas ordenadas de oficio, la valoración de esas pruebas que realiza el tribunal arbitral que le generan elementos de convicción en base a los argumentos fácticos y jurídicos para que el tribunal arbitral resuelva en uno o en otro sentido, ¿no? Y además debe ser coherente entre la parte considerativa como en la parte resolutiva. Por lo que la motivación debe ser pues, suficiente, es decir, expresar las razones o condiciones que sirven para dictar un fallo, debe ser razonada también, es decir, observar la ponderación y concurrencia de todos los factores que justifican la adopción de la medida adoptada, y también completa, o sea, responder a todas las pretensiones planteadas por las partes. El Tribunal Constitucional, en la sentencia que pueden ver en pantalla, argumentó pues que toda resolución debe estar debidamente motivada, ¿no? Ello significa que debe quedar establecida de manera plena a través de sus considerandos la ratio decidendi por la que se llega a tal o cual conclusión. Este derecho implica que cualquier decisión cuente con un razonamiento que no sea aparente o defectuoso, sino que exponga de manera clara, lógica y jurídica los fundamentos de hecho y de derecho que la justifican de manera tal que los destinatarios, a partir de conocer las razones por las cuales se decidió, en un sentido o en otro, estén en la aptitud de realizar los actos necesarios para la defensa de su derecho. Siguiente, por favor. La motivación está pues presente o debe estar presente en todas nuestras interacciones. Pasamos a la siguiente, Alondra, al caso Tren de la Costa. Ok. Debe estar
presente en todas nuestras interacciones con, por ejemplo, con la administración pública, en las que se manifiestan decisiones con efectos de carácter particular. Es decir, que tiene que ser aplicada por todos los operadores que adoptan decisiones en el marco de procedimientos administrativos, incluso que producen efectos legales. Y habrán estándares de motivación, ¿no? Por ejemplo, un estándar bajo de exigencia de motivación para el Tribunal Constitucional es en el caso de rechazo de iniciativas privadas de proyectos de asociación público-privada. Como ustedes saben, el gobierno o el Estado tiene distintos mecanismos para cerrar la brecha de infraestructura. Pueden cerrarla a través de contratación pública, pueden cerrarla a través de obras por impuestos, contratos gobierno a gobierno, administración directa y asociaciones público-privadas es uno de esos mecanismos para cerrar la brecha de infraestructura. Y en el caso de asociaciones público-privadas, los proyectos de asociación público-privada se pueden originar ya sea de parte del Estado, que se denomina iniciativa de origen estatal, o iniciativa privada, que es cuando un operador privado, un agente privado identifica una necesidad y se la plantea al gobierno. Y le dice, yo quiero desarrollar este proyecto de infraestructura pública. La norma de APPs ha establecido que esta iniciativa privada tiene el carácter de petición de gracia. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó con el caso que ustedes ven en pantalla, que corresponde a un proyecto de envergadura importante, que es el Tren de la Costa? Pues Proinversión rechazó la iniciativa privada durante el trámite y no motivó de manera adecuada pues la decisión. Simplemente dijo, la iniciativa privada tiene el carácter de petición de gracia y por lo tanto te lo rechazo. Aplico la norma sin una justificación. Y el Tribunal Constitucional lo que dijo es, pues en este caso, si bien no se exige una motivación profunda, una motivación de alto estándar, pues no se permite la arbitrariedad. Tú tienes que manifestar las razones por las cuales, aún siendo una iniciativa privada con la naturaleza de petición de gracia, la estás rechazando. Con lo cual se deben dar siempre razones mínimas. Siguiente, por favor. Eh, no, creo que es antes. En, en el caso de Yamoja, ese, sí, correcto. En el caso Yamoja, que muchos de ustedes lo conocen, el tribunal aplicó un estándar riguroso, el Tribunal Constitucional, distinto al estándar, digamos, bajo que había aplicado el Tren de la Costa, ¿no? Y ahí expuso 5 pautas sobre lo que se considera los 5 vicios de motivación. Los 5 vicios de motivación son inexistencia de motivación o motivación aparente, motivación insuficiente, falta de motivación interna en el razonamiento, deficiencias en la motivación externa y motivación sustancialmente incongruente, ¿no? La primera inexistencia de motivación o motivación aparente es cuando realmente no se da pues ninguna razón mínima que sustentan la decisión que se está adoptando, ¿no? Que no se responden a las alegaciones de las partes, o simplemente porque se está dando un cumplimiento formal a lo que se podría llamar motivación, con frases, digamos, sin sustento, pues ni fáctico ni jurídico, ¿no? Esto claramente es una afectación, ¿no? al debido proceso, ¿no? Salvo, claro, pues que las partes nuevamente hayan acordado, en el caso de un arbitraje, eximiendo el tribunal arbitral, pues que motive su decisión. La segunda es la motivación insuficiente, que es cuando hay una motivación mínima para las razones de hecho, de derecho indispensables para tomar una decisión, ¿no? Entonces, la insuficiencia llega a ser relevante, ¿no? Porque hay una ausencia en principio de argumentos. Esta insuficiencia, déjenlo grabado para ver con la sentencia de la Suprema, ténganlo en cuenta, ¿ya? La tercera causal es la falta de motivación interna del razonamiento. Y esto es cuando hay una falta de corrección lógica o incoherencia narrativa, 2 supuestos, ¿no? La falta de corrección lógica es cuando la conclusión es inválida a la luz de las premisas, estamos pues fallando de forma incoherente a la luz de las premisas, o cuando hay una incoherencia narrativa, esto significa pues que el discurso pues es incapaz de traducir una idea de manera coherente, ordenada, ¿no? Cuarto vicio de motivación es deficiencias en la motivación externa, y en este caso ocurre pues cuando las premisas no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica, ¿no? Esto ocurre en casos complejos o donde hay, digamos, problemas de interpretación o valoración de pruebas. Un caso que se presenta en la sentencia o que es empleado, digamos, de manera didáctica es temas de indemnización por daños y perjuicios. Imaginemos, pues, que uno de los presentes, Alondra, ¿no? Alondra es víctima, pues, de un choque de auto por parte de Juan.
El daño en el auto de Alondra está claro. Sabemos que Juan fue el que causó el daño, pero en el laudo o en la sentencia, pues no se identifican las razones o el vínculo entre digamos, la conducta de Juan y el daño producido, ¿no? En estos casos se denominan deficiencias en la motivación externa. Y finalmente tenemos la motivación sustancialmente incongruente. Y básicamente aquí hay un principio que es el de congruencia procesal que exige pues al juzgador pronunciarse sobre las causas que han sido sometidas a su jurisdicción, que no omita, altere ni que exceda, ¿no? Ni a más ni a menos las peticiones que le han formulado las partes, ¿no? La desviación entonces que realizaría un tribunal arbitral obviamente pues generaría una alteración del debate procesal y en este caso habría una incongruencia. Siguiente, por favor. Para entrar a revisar tres sentencias de las salas comerciales, y en específico la primera, quiero revisar con ustedes un principio que es el de Iura Novit Arbiter, ¿no? Del que no me voy a referir sobre su aceptación o no en la doctrina, sino a nivel de los criterios judiciales, ¿no? La jurisprudencia de las salas comerciales no niega, sino por el contrario, admiten este ejercicio de la atribución Iura Novit Arbiter, ¿no? Como pueden ver en la sentencia del caso comercial que se burró contra Banco de la Nación. Bueno, previo a ello, pues yo entiendo que la mayoría son abogados o tienen conocimientos pues, de derecho procesal, saben pues que la legislación civil sí reconoce el principio iura novit curia, ¿correcto? Esto significa pues que el juez o los abogados, los juristas entendemos pues que el juez conoce el derecho y por tanto resuelve de acuerdo a derecho, ¿no? Hay por tanto, un poder deber del juzgador de conocer y de resolver conforme a derecho. En el caso Segurro, que ven en pantalla, con el Banco de la Nación, la sala comercial lo que hace es reconocer este principio iura novit curia y también el principio iura novit arbiter, ¿no? Como principio inherente a la función de juzgar en derecho, ¿no? Y que aplica en el mismo sentido para los árbitros, ¿no? En la atribución de conocer el derecho y resolver conforme a derecho, diciendo pues que el tribunal no está absolutamente supeditado a las alegaciones jurídicas que realizan las partes. Salvo claro, y esta explicación la vamos a entender con el caso siguiente, salvo claro que esas alegaciones se refieran a la calificación jurídica de los hechos que sustentan una posición jurídica de la parte en controversia, como puede ser la pretensión o la contradicción, supuesto pues que al momento de laudar, el tribunal arbitral no debería o no podría desvincularse, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, entonces aquí vamos a ver el principio iura novit arbiter y el viso de motivación por incongruencia procesal, ¿de acuerdo? Este es un caso de Generadora de Energía del Perú y constructores y mineros contratistas versus Siemens. Siemens, en este caso, fue contratada para desarrollar un proyecto de una subestación a favor de Sangabán, que debía conectarse al sistema eléctrico interconectado nacional para una fecha específica, ¿no? Previa presentación del estudio de operatividad al COES, ¿no? Se presentaron contratiempos, le aplicaron penalidades y le resolvieron el contrato. Por su parte, SIMSAC estaba a cargo de las obras civiles. En el arbitraje se incorporó también a GEPSA como parte no signataria, a quien se le extendía el convenio arbitral, ¿de acuerdo? Como pueden ver en la demanda, específicamente en la quinta pretensión principal, Siemens peticionó que SIMSAC y GEPSA le paguen solidariamente, acuérdense esa parte, por los trabajos ejecutados y facturados. Y si es enfundada, como pretensión subordinada, ¿no? Pide pues que le paguen también como indemnización, eh, que le pague también solidariamente, déjenme extender la pantalla, que le paguen también solidariamente SIMSAC y GEPSA. GEPSA y SIMSAC interpusieron un recurso de anulación contra el laudo y el laudo complementario de interpretación por la causal B del artículo 63.1 de la ley de arbitraje, digamos, por la aplicación incorrecta de este principio iura novit curia y por incongruencia procesal. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Para entender qué resolvió el laudo complementario.
En este caso, el tribunal resolvió declarar primero fundada en parte por unanimidad la quinta pretensión principal de la demanda y ordenó el pago, digamos, ¿no? Pero no había dicho si el pago era solidario, tal como lo había pretendido Siemens, ¿no? Entonces, Siemens presenta un recurso, el tribunal arbitral emite una resolución post laudo interpretando y declara, ¿no?, fundado el pedido de interpretación interpuesto por Siemens contra el laudo y ordena el pago mancomunado. Acuérdense eso, hay una diferencia. Pidieron solidario, pero fallaron en la resolución post laudo de manera mancomunada, ¿no? El tribunal arbitral, pues, argumentó que los requisitos para establecer la solidaridad entre partes signatarias y no signatarias, aplicando, pues, doctrina, o sea, entre otras, pues, que haya mala fe, vinculación de grupo económico, insolvencia de las partes, pues no se cumplía porque no se había acreditado la insolvencia económica de la parte signataria. Entonces, dijo, aplicamos otros artículos del Código Civil sobre obligaciones mancomunadas y ordenamos el pago de forma mancomunada. Siguiente, por favor. Como se adelantó en la resolución post-laudo, fue materia de este recurso de anulación y como pueden ver en pantalla, la sala comercial argumentó que corresponde a las partes fijar en ejercicio de su derecho de acción y contradicción las pretensiones sobre las cuales ha de pronunciarse el órgano resolutor. ¿De acuerdo? El ejercicio iura novit curia no puede implicar ni justificar un pronunciamiento incurso en incongruencia objetiva, es decir, que conlleve la modificación de los elementos objetivos de la demanda, petitum y causa petente. Si el juzgador aplica una fattispecie legal diferente de manera oficiosa, esto es una causal no invocada, estaría alterando el objeto del proceso, prescindiendo de lo postulado por la parte demandante y lo discutido en el arbitraje, afectándose pues el contradictorio y dejando en indefensión a las partes. Con lo cual, en estos casos, pues, como tribunal lo que corresponde pues, es activar el contradictorio, ¿no? Mínimo. Siguiente, por favor. Siguiente, porque no sé si nos vaya a dar tiempo para abarcar todo. De acuerdo. Entonces, esa aplicación oficiosa que realizó el tribunal, que introdujo el tribunal arbitral, que no fue invocado expresamente por la parte demandante, hace que el tribunal realmente se desenganche de lo que se pretendió y desvió el debate, ¿no? Sin darle oportunidad, pues, a una de las partes, dejándola en indefensión. Y la sala comercial, como ustedes pueden ver en pantalla, advierte una indebida aplicación del principio, o sea, no niega el principio, pero dice lo aplicaste indebidamente, tribunal, ocasionándose un vicio de motivación por incongruencia procesal, ¿no?, con relación a lo debatido y lo postulado en sede arbitral, ¿no?, además de la afectación al contradictorio. En la medida que la sala comercial anuló por la causal B, carecía de objeto ya, pues, entrar a analizar la causal D, ¿no? Y ahí, como nota, ¿no?, el tribunal arbitral nunca podría desviarse del debate procesal de lo que plantean las partes. Yo les pregunto, ¿y si el tribunal advierte caducidad en una de las pretensiones, en este caso, qué correspondería, ¿no?, si advierte caducidad? En este caso, ahora, si el tribunal arbitral quiere declarar de oficio una caducidad para no afectar o para estar en orden o en línea con el principio de congruencia, pues lo que correspondería es darle la oportunidad a las partes, una oportunidad de alegación, ¿no? De lo contrario, pues estaría afectando el debido proceso. Siguiente, por favor, Alondra. Otro de los casos que vamos a ver es de incongruencia interna de motivación, ¿no? ¿Se acuerdan? Es falta de corrección lógica o incoherencia narrativa como vicio de motivación. Como pueden ver en pantalla, ok. Si están en el caso generadora de energía del Perú, sí, perfecto. Como pueden ver en pantalla, la demanda es, en la sexta pretensión principal es que se ordene a CIMSAP y GEPSA que cumplan con pagar solidariamente
A favor de Siemens, la suma de $473.000, correspondiente a la contraprestación pactada por el montaje electromecánico de la subestación, al ser un trabajo ejecutado, más los intereses legales. En la parte izquierda ven la pretensión y en la parte derecha, columna derecha, van a ver los considerandos del laudo. El tribunal arbitral, en el considerando 2.18, cuestiona la pericia que había presentado la parte demandante, diciendo que se limitó a una regla de tres simple. En el considerando 2.25, a pesar que había cuestionado esa pericia, ¿no? Dice, a falta de un mejor criterio, el tribunal arbitral considera que Siemens es la única parte que ha efectuado un cálculo de las actividades ejecutadas por Siemens en el marco del último hito contractual y que ha evidenciado que la mayoría de las actividades a cargo sí fueron ejecutadas. Siguiente, por favor. Acuérdense que el tribunal había manifestado sus reservas respecto a la pericia que se había ofrecido, ¿no? La había cuestionado, la había criticado. Aún así, la emplea, parece que le genera convicción y falla a favor, ¿no? Pues, ¿qué dijo la sala, no? Como pueden ver en pantalla, dice que la sala evidencia que el tribunal determinó la controversia con base en el cálculo efectuado por el perito de Siemens, pese al que el propio tribunal reconoce que dicho cálculo es subjetivo y que pueden efectuarse otros cálculos. Y el resultado puede ser mayor o menor, en función de lo cual el tribunal ensayó otros métodos de cálculo de esa valorización. Por lo que aparece una contradicción interna en la motivación probatoria del razonamiento resolutor, que por un lado descalifica el cálculo de Siemens por subjetivo y demuestra que existen otros métodos que arrojan montos diferentes, pero no obstante ello termina por respaldar ese cálculo aproximado que efectuó el perito. Y por lo tanto anula también por causal B. Siguiente, por favor. Ok. Vamos a ver incongruencia por exceso ahora en un caso. La incongruencia por exceso es cuando se resuelve por algo que no ha sido solicitado, ¿no? Este es un contrato entre Pesquera Exalmar y JMG Constructores Asociados. Es un contrato de obra a suma alzada celebrado en el 2012 por Pesquera Exalmar, que contrata a constructores asociados para la construcción de obras electromecánicas en una planta de congelados en Chincha. JMG interpone una demanda arbitral contra Pesquera Exalmar solicitando, entre otras pretensiones, que se declare la nulidad y ineficacia de la resolución de contrato efectuada por Exalmar, que se declare la resolución de contrato de obra debido al incumplimiento de Exalmar y se ordene a Exalmar el pago de JMG de aproximadamente $2 millones, ¿no? O el que corresponda por enriquecimiento sin causa. De acuerdo a la pretensión que ven en pantalla, la demanda es por enriquecimiento sin causa o al pago, ¿no? Entonces este caso fue a un primer recurso de anulación y la sala dictó sentencia declarando fundado el recurso de anulación y con ello la nulidad parcial del laudo. Vuelve al tribunal. El tribunal arbitral emitió un laudo complementario, que es el que ven en pantalla en la parte inferior, y que dice declaré improcedente la pretensión subordinada, la tercera pretensión principal de la demanda arbitral presentada por JMG contra Pesquera Exalmar. ¿De acuerdo? Aparentemente el tribunal había examinado la totalidad de la procedencia del pedido de enriquecimiento sin causa, cuando debía pronunciarse únicamente sobre ciertas observaciones, ¿no? Entonces, Exalmar interpone un recurso de anulación contra el laudo complementario, alegando la causal D, porque el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión, o a su pronunciamiento extra petita. Siguiente, por favor. ¿Qué dijo la sala, no? La sala dijo que al fallar extra petita, los árbitros estarían asumiendo una jurisdicción de las que carecen, porque no les ha sido delegadas para resolver esos puntos, sino otros. También la sala desarrolló lo que es la incongruencia por exceso, es decir, que se ha resuelto por algo que no se pidió.
y esta incongruencia debe ser apreciada con relación a lo debatido en el proceso, considerando especialmente lo alegado y discutido desde la demanda hasta la fijación de puntos controvertidos y tomando en consideración la competencia del tribunal arbitral. Ustedes saben que, pues, que entre las causales de anulación A, B, C y D del numeral 1 del artículo 63, estas son procedentes solamente si fuera objeto de reclamo previo entre el tribunal arbitral, ¿no? Esto claramente es un principio de procedencia y se considera, pues, que parte del principio de buena fe del litigio arbitral. Siguiente, por favor. Finalmente vamos a ver dos ejemplos de vicios de motivación, motivación aparente y de pronunciamientos inhibitorios. Este es un caso de una sentencia de la Sala Comercial de fines de mayo del 2024 que resolvió un recurso de anulación presentado por el gobierno regional San Martín. Este es un proyecto de saldo de obra de un hospital típicamente difícil porque hay riesgo de infraestructura preexistente, ¿no? Y durante su ejecución se presentaron eventos climatológicos, paralización de obra, discusión de adicionales, típicas controversias, y el contratista resolvió el contrato. La entidad imputó incumplimiento en el plazo de ejecución de obra al contratista. El contratista reclamó aproximadamente 20 millones de dólares entre sus pretensiones acumuladas, que se declare que el PEAM ha incumplido con sus obligaciones, se deje sin efecto la resolución del contrato por la entidad y se ratifique la resolución realizada por el consorcio. Al final, en el laudo, se le reconoció al contratista 70.000 soles, ¿no? El gobierno regional San Martín, o la Procuraduría Pública del gobierno regional San Martín, presentó un recurso de anulación del laudo por la causal contenida en el literal B. Como pueden ver en pantalla, esta es información del laudo, ¿no? El tribunal arbitral toma la información del perito sobre los retrasos y solo porque considera que no fue cuestionada por la contraparte, porque no fue refutada, acogió la demanda. Siguiente, por favor. ¿Qué dijo la sala en este caso? Pues la sala cuestionó que el tribunal valoró la pericia sin efectuar un mayor análisis, pues solo ha señalado que el cálculo que se estableció en dicha pericia era correcto y además señaló que la entidad no había objetado ni había restado valor a dicho medio probatorio, en este caso la pericia, ¿no? La sala manifestó que con tal proceder, el tribunal arbitral ha incurrido en una motivación aparente, ya que dicha conclusión no se aprecia motivación ni razón específica que justifique por qué se decidió avalar la pericia presentada por el consorcio, no ha expresado las razones del por qué acoge las explicaciones y razonamientos de dicha pericia. No se señala si la utilidad de la pericia, etc. Básicamente cuestiona que el tribunal haya tomado la pericia como cierta por el solo hecho que no haya sido refutada por la contraparte, ¿no? Igual la sala hace un disclaimer aquí, ¿no? Dice que no cuestiona el valor probatorio porque es una actividad exclusiva y excluyente del tribunal arbitral, ¿no? Sino que evidencia que el tribunal, pues, no ha explicado mediante una decisión debidamente motivada las razones por las cuales este medio probatorio le ha generado convicción. Siguiente, por favor. Pues manifiesta en este caso la sala que hubo una motivación aparente porque no dio cuenta, no se dio cuenta de las razones mínimas que sustentaron la decisión y que no se responden a las alegaciones de las partes porque solo se intenta dar un cumplimiento formal al mandato amparándose en frases sin ningún sentido. Entonces este laudo se anula, se declaró fundada en parte por la causal B. Eh, Siguiente, por favor. En este caso vamos a ver los pronunciamientos inhibitorios. Lo que ven en pantalla son los considerandos del laudo al sexto punto controvertido. Este es sobre una demanda de indemnización y daños y perjuicios solicitada por el consorcio en contra de la entidad. Y como ven, por ejemplo, en el considerando 657 dice, el tribunal dijo, ¿no? El consorcio demanda una indemnización derivada de la resolución del contrato y otros incumplimientos en los que ha incurrido el PEAM. En el 667, la indemnización solicitada tiene como base la resolución del contrato y el incumplimiento de determinadas obligaciones que han conllevado el plazo de la ejecución de la obra que éste se ve afectado.
671, el consorcio alega situaciones que, conforme lo señala el ingeniero tal, el dictamen pericial que elaboró, calzan dentro de los supuestos pactados contractualmente y previstos normativamente para que el consorcio se haga acreedor a que el plazo se haga acreedor a que el plazo pactado para la ejecución de la obra se amplíe, si es que hubiera cumplido las condiciones previstas. Siguiente, por favor. Sigue diciendo el tribunal arbitral, ¿no? Finalmente, y no menos importante, este tribunal tiene en cuenta que la falta proviene también en la prueba. O sea, ahí advierte que falta una prueba, ¿no? El consorcio no presenta prueba de los gastos que efectivamente incurrió, o sea, digamos, el daño directo, ¿no? Sino que realiza meras proyecciones, lo cual no responde a la prueba efectiva de un daño emergente, señala, ¿no? Lo antes expuesto permite arribar a la conclusión que los daños que el consorcio demanda le sean resarcidos por el PEA vía responsabilidad civil en este extremo, no cumplen los supuestos para su otorgamiento. Es una reacción un poco extraña, pero lo que básicamente quiere decir es que como no hay prueba, finalmente, pues, eh, no, como tribunal no estamos fallando ni a favor ni en contra, sino que en la siguiente diapositiva, por favor, el tribunal termina declarando improcedente la quinta pretensión de la demanda del consorcio, principalmente porque no había acreditado pues, los daños y perjuicios, ¿no? En la siguiente, por favor, ¿qué es lo que dice la sala? La sala en este caso resolvió que no se puede realizar un pronunciamiento inhibitorio o de improcedencia, pues el tribunal lo que había hecho es, como no hay prueba, declara improcedente, porque crea que no se acreditaron fehacientemente los fundamentos en los que se sustenta la pretensión o porque tiene dudas al respecto. Dice también, si estima que la parte demandante no ha acreditado su pretensión, deberá desestimarla, sin fundada. Por el contrario, si está convencido que se ha acreditado suficientemente la pretensión, deberá estimarla. Es más, dice, al omitir pronunciamiento de fondo, para la sala, ese extremo del laudo ha vulnerado el derecho constitucional a una debida motivación, declarando nula la resolución de improcedencia de la pretensión del contratista por la causal B. De lo que hemos visto, o de las sentencias que hemos visto como, digamos, como reflexiones o conclusiones hasta esta parte, es si el tribunal va a aplicar el principio de iure novit arbiter, que no está en discusión, pues se debe activar el contradictorio. Si el tribunal advierte que hay caducidad que no ha sido alegada o planteada por las partes, se debe dar la posibilidad que las partes aleguen. A pesar que hayan pericias no objetadas por las partes, no darlas pues por hecho, sino establecer claramente cuáles son los elementos de convicción que ha generado esta pericia el tribunal arbitral y hacer una exposición coherente y razonada para resolver en una u otra forma. En los casos de indemnización de daños y perjuicios, la falta de medios probatorios de la parte demandante no implica que se pueda declarar pues, la improcedencia de la demanda, ¿no? Sino que realmente hay que analizar el fondo y si no hay prueba o no hay elementos de convicción, pues se debe desestimar la demanda. Queremos o no, realmente el arbitraje ya se está, o las decisiones de los tribunales se están judicializando, esto está quitando flexibilidad de arbitraje y realmente no se puede apuntar solo al Poder Judicial como responsable porque finalmente son las partes las que están presentando estos recursos de anulación. ¿Ya? Y en las sentencias que hemos visto, pues las salas han ingresado a juzgar la motivación, ¿correcto? O sea, realmente han entrado y han calificado si la motivación era correcta o no era correcta. Y si han considerado que había un vicio de motivación, las salas lo que han hecho es declarar fundado pues, estos recursos o estimado los recursos de anulación. Siguiente, por favor. Pero las salas comerciales realmente pueden revisar el fondo y motivación de los laudos arbitrales. Esta es una casación que ha sido publicada hace unos meses, que es entre el consorcio Palcasú y Provías Descentralizado.
El consorcio presentó una demanda arbitral donde básicamente sus pretensiones o sus distintas pretensiones han sido que se declare la nulidad, ¿no?, o ineficacia de las resoluciones directorales que habían declarado pues infundadas las solicitudes de ampliación de plazo que presentó el consorcio, que se aprueben estas solicitudes de ampliación de plazo y que se le pague mayores gastos generales. En las distintas pretensiones siguiente, por favor. En la ampliación de demanda, pues acumula más pretensiones con la misma lógica, ¿no? Distintas ampliaciones de plazo que le fueron negadas, que se declaren la nulidad de estas resoluciones que les niegan, que se considere aprobada la solicitud de ampliación de plazo y se le pague mayores gastos generales. Por su parte, Provías pretendió, vía reconvención, pues que se declaren válidas, ¿no? Siguiente, por favor. El, el tribunal arbitral resolvió declarando fundada o fundada en parte las solicitudes o las pretensiones de la demanda arbitral, aprobando la ampliación pues, total del plazo o parcial en algunos casos, dependiendo si era fundada o fundada en parte, y en algunos casos pues acogiendo el reconocimiento de gastos generales y en otros no. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Provías presentó un recurso de anulación del laudo por tres causales, ¿no? Para la ampliación del plazo número 3, motivación aparente. Para la ampliación de plazo número 5, motivación contradictoria. Así como motivación sustancialmente incongruente, ¿no? Para la ampliación de plazo número 3, aparente, porque la fundamentación es contradictoria, ya que el tribunal arbitral establece dos fechas de inicio y fin de la causal de una misma ampliación de plazo, y que en ningún momento se ha verificado que la anotación de la causal efectuada por el contratista sea correcta. Dice que la motivación es confusa porque termina concluyendo que sí se anotaron el inicio y fin, pero no sustenta ni expresa cuáles son las razones que justifican tal decisión. Para las 5 es contradictoria porque si bien el tribunal se ocupa en verificar si la ampliación de plazo fue presentada, no se pronuncia respecto a si el contratista anotó o si anotó el inicio de la causal. Y es incongruente porque no se pronunció respecto a los argumentos de defensa expuestos por la entidad. Eh, Siguiente, por favor. ¿En qué sentido resuelve la sala comercial? La sala comercial declara fundada en parte la demanda de anulación del laudo y, pues en consecuencia, nulo y con reenvío el segundo, tercer y cuarto extremo resolutivo del laudo, así como el séptimo extremo, ¿no? En lo que se refiere a costos financieros, intereses vinculados de los gastos generales de las ampliaciones de plazo 3, 5 y 7, que fueron reconocidos en el laudo, e infundado en las demás. Respecto al agravio vinculado al tercer y cuarto punto controvertido, que es la ampliación del plazo 3, miren lo que dice la sala. No se ha satisfecho el estándar constitucional de motivación. Por lo tanto, pues, la nulidad. Respecto al agravio vinculado a las ampliaciones de plazo 2, 3, 5 y 7, la sala dice que adolece de motivación al ser esta aparente, por lo que debe declarar la nulidad del tercer y cuarto extremo resolutivo. Siguiente, por favor. Consorcio Palcazú presenta un recurso de casación. ¿Y qué es lo que alega? La infracción normativa del numeral 2 del artículo 62 del decreto legislativo 1071, que establece la prohibición, digamos, sobre las salas, ¿no? A las salas, de pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones e interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral. Y la aplicación indebida del literal B, tantas veces usado en las sentencias que hemos comentado anteriormente, del artículo 63 del decreto legislativo de 71. Porque la sentencia, dice, recurrida, cuestiona el criterio utilizado por el tribunal arbitral para resolver el segundo, tercero, etcétera, ¿no? Puntos resolutivos, calificándola de insuficiente. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que dice la Corte Suprema, ¿no? La Suprema primero quiere determinar si la sala superior ha incurrido, ese es, digamos, el ámbito de acción, en la infracción del numeral 2 del artículo 62 del decreto legislativo 1071 de transgredir
la prohibición de pronunciarse sobre el fondo de la controversia, sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios y motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral y consecuentemente incurrió en la indebida aplicación del literal B del artículo 63. Ya saben, esa es la más empleada para las anulaciones. Como pueden ver en pantalla, la Sala Suprema dice que observa que el colegiado superior, la Sala Comercial, declara que el laudo ha incurrido en defectos de motivación en el segundo punto resolutivo, en lo referente al tercer y cuarto punto controvertido, es la ampliación del plazo 3, en razón a que si bien el tribunal declaró que la causal se configuró a partir de la interferencia de los trabajos producidos por el cable de media tensión, para luego determinar la fecha de inicio de la causal, sin embargo, no habría precisado en qué momento el contratista dejó constancia de ello en el cuaderno de obra, porque únicamente le había referido que en la solicitud de ampliación se dio cuenta de la anotación del inicio de la causa. Continúa la sala, ¿no? La Corte Suprema. Razonando, ¿no? Se aprecia que hay un cuestionamiento en relación al criterio adoptado por el tribunal arbitral, ya que si bien el propio colegiado superior reconoce que el tribunal sí identificó la causal de retraso y determinó su fecha de inicio, en base a la valoración del caudal probatorio, sin embargo, cuestiona una supuesta falta de precisión. Siguiente, por favor. ¿Qué más aborda la Suprema? La Suprema aborda la prohibición de pronunciarse sobre el fondo del laudo arbitral, conforme al numeral 2 del artículo 62 del Decreto Legislativo 1071, diciendo que la jurisdicción estatal está prohibida de pronunciarse sobre el fondo de la controversia resuelta en el laudo, incluyendo la calificación de los criterios, motivaciones o interpretaciones adoptadas por el tribunal arbitral. Reconoce pues que el laudo arbitral es una manifestación de autonomía de la voluntad, reconoce la independencia del proceso arbitral, que no debe ser sometido a control judicial de fondo, salvo pues por las excepciones de nulidad expresamente contempladas por ley, ¿no? Dice que la sala superior ha inobservado el referido principio al calificar la suficiencia, ¿se acuerdan que le dije al inicio? Acuérdense de la suficiencia, y contenido de la motivación del tribunal arbitral sobre la controversia, excediendo sus facultades. Eso dice la Corte Suprema. ¿Qué más dice? Dice respecto al principio de autonomía y suficiencia y la motivación arbitral, la motivación del laudo emitido por el tribunal está basada en los hechos, pruebas y normas aplicables, cumpliendo así con las exigencias de la ley y del pacto arbitral. Para mí, personalmente, es súper importante el décimo primero, ¿no? El hecho que la sala superior haya cuestionado la suficiencia de la motivación supone un acto de revisión de fondo del asunto que es ajeno a su competencia. Siguiente, por favor. Miren todo lo que ha desarrollado la Corte Suprema en esta sentencia. ¿Qué más dice? La intervención de la Sala Superior al cuestionar el criterio de motivación del tribunal con relación a la anotación del inicio de la causal de ampliación de plazo y la afectación de la ruta crítica constituye una aplicación indebida del literal B del artículo 63 del acotado. Este artículo pues delimita expresamente las causales de anulación del laudo y la Sala Civil Subespecialidad Comercial no está habilitada para realizar una revisión de fondo, ni puede reinterpretar o revalorar la prueba y la interpretación normativa desarrollada por el tribunal arbitral, ya que esto desnaturaliza este proceso, ¿no? Y contraviene la esencia del arbitraje. Eh, Finalmente, ¿no? Que un pronunciamiento que invada la esfera de motivación del tribunal no solo afecta la independencia del proceso, sino que puede generar inseguridad jurídica al desconocer la validez y eficacia del laudo. Siguiente, por favor. A mí me parece súper interesante, ¿no? Y oportuno destacar justamente la motivación de la Corte Suprema, porque primero reitera algo que realmente es pacífico, que la sala comercial no está habilitada para realizar una revisión de fondo, ni reinterpretar o revalorar la prueba, o la interpretación normativa que ha desarrollado el tribunal arbitral.
ya que eso desnaturaliza el proceso arbitral. Pero sobre todo, al menos de lo que estoy entendiendo, es que parece que está reorientando la discusión, ¿no? Pues está señalando que la justicia estatal, ¿no? Está prohibida de pronunciarse sobre la calificación de los criterios y motivaciones del laudo. Dijo que, pues, que la sala, al calificar esta suficiencia, ¿no? El contenido de la motivación del tribunal arbitral está excediendo a sus facultades. Entonces yo ahí me pregunto, ¿no? A lo mejor las salas civiles o las comerciales en específico van a generar van a tener una nueva generación, pues, de sentencias con estos nuevos criterios. Habían 5 vicios de motivación, ¿no? Inexistencia de motivación, claramente ahí indiscutible, si no hay motivación y se le exigía o no se le eximió al tribunal arbitral que no motive, pues, y no la hay, si hay una afectación del debido proceso, pero la motivación insuficiente para la Suprema no es de lo que yo he revisado de esta sentencia, no sería pues una causal para que la sala comercial ingrese a anular el laudo. Y a lo mejor tampoco, esto no lo dice la Suprema, pero a lo mejor tampoco la falta de motivación interna, razonamiento. Eh, Porque finalmente, a ver, si hay una persona, un equipo de personas que tiene un conocimiento más profundo, pues la suficiencia para ese equipo de personas o para esa persona no va a ser la misma, ¿no? No va a tener la misma ponderación respecto a unas personas o un grupo de personas que no tienen el mismo conocimiento, ¿no? Finalmente, hay cierto nivel de subjetividad, ¿de acuerdo? Cuando se califica, pues, la suficiencia o la incoherencia. ¿Incoherente para quién? ¿No? O sea, puede ser incoherente, pues, para la sala comercial, de acuerdo, pues, a su experiencia, ¿no? Pero puede no ser incoherente para otras personas que lo leen. Entonces, ¿acaso las salas civiles, pues, no van a anular por motivación insuficiente? Aparentemente, tenemos que leer nuevamente esta sentencia y a ver qué opinan ustedes. Nuevamente insisto, suficiencia o insuficiencia es un tema bien subjetivo. Eh, y, y finalmente yo también insisto, de hecho se ha escrito muchísimo al respecto, es si, si alguien pacta un convenio arbitral es porque confía en el arbitraje como mecanismo de solución de controversias célere, porque confía digamos, en lo profesional que puede ser el tribunal arbitral. Pero si finalmente las salas comerciales están ingresando a revisar las motivaciones, estamos de alguna forma pues quitándole esa flexibilidad, esa celeridad al arbitraje. Para mí, creo que me he excedido, por eso he corrido un poco, he excedido unos 20 y tantos minutos. No sé si habrá tiempo para preguntas. Yo había coordinado con algo un poco más corto, pero ahí les pido disculpas pues, por el exceso de tiempo. Les agradezco en realidad la paciencia a todos, ¿no? Mi agradecimiento al CAE, a Jorge Abel Ruiz, a Alondra Flores, pues quienes realizan este tipo de proyectos con propósito, ¿no? Que es generar estos espacios para intercambiar ideas y conocimiento. Y eventualmente, si tuviesen alguna consulta, ahí están mis datos eh, para, y quedo a su disposición, ¿no? En caso me quieran escribir o tal. Alondra, te Muchísimas cedo la palabra. gracias.